Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde vamos a empezar a trabajar trigonometría, que es una parte de las matemáticas que se comienza en cuarto de la ESO. La trigonometría no es nada más que el área de las matemáticas que se encarga de relacionar los ángulos con los lados de un triángulo rectángulo. Es una parte de las matemáticas bastante compleja, aunque cuando se empieza a trabajar con ellas en cuarto de la ESO, pues básicamente se dan unas pinceladas y no suele tener tanta dificultad. Pero es una parte realmente compleja que permite hacer grandes cosas y que se aplica mucho en la realidad para cálculos de estructuras en la vida real, ¿vale? Bien, para empezar vamos a recordar la forma que tenemos de medir un ángulo. Hasta ahora siempre habéis trabajado con lo que se llama sistema sexagesimal, que es un sistema que se parte en base 60 y que un ángulo se puede expresar mediante un conjunto de grados, minutos y segundos, como por ejemplo podría ser 23 grados, 45 minutos, 38 segundos, ¿vale? Los dos palitos significaban segundos, ese palito significaba minutos y el círculo grados. Evidentemente ni los minutos ni los segundos pueden pasar de 59 como en un reloj, ¿vale? Porque a partir de 59 lo que pasa es que se incrementa en 1 la cifra siguiente. Es decir, si por ejemplo esto de aquí, estos 38 segundos, de repente pasara a un segundo en un reloj, lo que pasaría es que se convertiría en el 00 y sumaríamos un minuto. Bueno, el vídeo no va de eso, simplemente os lo recuerdo por encima, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a empezar a trabajar con una nueva medida angular, con algo que se llama radian, que se representa con las letras rad. A ver, radianes, es básicamente una manera de expresar la razón que existe entre la longitud, ¿vale?, de un arco que está comprendido entre dos radios, ¿vale?, en los cuales esos radios existe un ángulo alfa. Lo importante no es en sí el concepto, sino que tengáis claro que existe una relación, que existe la posibilidad de transformar tanto de grados a radianes como de radianes a grados. Y es súper fácil, simplemente se basa en tener claro que la equivalencia que existe entre ángulos y radianes es esta de aquí, es decir, que a pi radianes, ¿vale?, siempre le corresponde un ángulo de 280 grados. A partir de ahí la transformación es trivial porque es simplemente una relación directa, una proporción directa, y por lo tanto es una regla de 3, es decir, si a nosotros nos piden que convirtamos 60 grados a radianes, como sabemos que a 180 grados le corresponde pi radianes, pues lo único que vamos a hacer es coger y decir cuánto le corresponden a 60 grados. Regla de 3 directa, así que x es igual a 60 por pi partido de 180. Eso es lo que ponen en muchos libros, ponen la forma y dice, vale, para pasar de grados a radianes simplemente tenéis que coger y multiplicar el ángulo que os den, ¿vale?, por pi y dividirlo entre 180 grados. ¿De acuerdo? Recordad poner todos los circuitos en los grados. Yo, con la experiencia, creo que recordáis muchísimo mejor esa equivalencia de 180 pi radianes. Si no lo dijeran al revés, por ejemplo, queremos convertir 1,23 radianes a grados, haríamos exactamente lo mismo, ¿vale?, pero cambiando las posiciones en la regla de 3. Es decir, yo diría otra vez que si a 180 grados le corresponden pi radianes, pues a 1,3 radianes le corresponderá x. La proporcionalidad directa, así que en este caso x sería igual a 180 por 1,3 partido de pi, ¿vale? Normalmente el número pi se utiliza mucho y muchas veces simplemente se deja indicado y no se resuelve como habíamos hecho en otros puntos, ¿vale?, cuando trabajábamos, por ejemplo, con volúmenes, ¿de acuerdo? Sois libres, ya sabéis que el hacer eso de no redondear es porque el número pi es infinito y para hacer un truncamiento, un redondeo y tener algún tipo de error, es mejor no, absoluto relativo según se mire, es mejor no operar con él. Bien, visto el primer punto, lo realmente importante de este vídeo, quizás lo más, ¿vale?, vamos a trabajar cuatro conceptos, es que tengáis claro lo que son las razones trigonométricas. A ver, existen tres razones trigonométricas fundamentales, bueno, más que fundamentales, principales en un triángulo rectángulo, que son el seno, el coseno y la tangente. Voy a ponerlo los tres que los veáis, ¿vale? De momento olvidaos de la parte izquierda y centraos en la parte de la derecha. Tanto el seno como el coseno que la tangente lo que van a hacer es relacionar un ángulo, ¿vale?, con respecto a bien el cateto que está junto a ese ángulo, el cateto de enfrente o la hipotenusa. Y es súper fácil de entender, fijaos, imaginad que yo me posiciono aquí, en lo que han llamado alfa. ¿Qué es el seno de alfa? Pues el seno de alfa es la razón, la división entre el cateto opuesto, por eso ponen CO, y la hipotenusa, ¿vale? El seno de un ángulo dentro de un triángulo rectángulo, ¿vale? Siempre recordar el triángulo rectángulo, si no olvidaos de esto, no podemos aplicar seno, coseno y tangente. Simplemente consiste en dividir el valor del cateto opuesto entre el contiguo. El coseno
Mismo ejemplo, si me fijo que estoy posicionado aquí, ¿vale? Y tenemos nuestro triángulo rectángulo donde la hipotenusa lo de siempre. Si me recordarás que el ángulo de 90 grados, el lado de enfrente es la hipotenusa. No lo he dicho, pero creo que a estas alturas lo sabéis, ¿vale? Pues el coseno de un ángulo es la división que existe, la razón que existe entre el cateto adyacente o cateto contiguo, depende en la ondulación, a veces ponen cateto contiguo o cateto adyacente, que es el que está justo al lado del ángulo, ¿vale? No la hipotenusa es la hipotenusa, el ángulo va a tener siempre un cateto adyacente y un cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Y la tangente no es nada más que dividir, si estáis posicionado otra vez aquí, el cateto opuesto entre el adyacente o contiguo, como queráis llamarlo, ¿vale? Luego existe, pues, las operaciones contrarias, ¿vale? Ahora si las pongo aquí a la derecha. El seno, lo contrario del seno, la inversa del seno, se llama cosecante. ¿Y por qué os digo que es la inversa? Pues que fijaos en las fórmulas. Si yo hemos dicho hace un momento que el seno de un ángulo consiste en dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, si a eso le doy la vuelta, ¿qué pasaría? Que la hipotenusa se pondría arriba y el cateto opuesto abajo. Si os dais cuenta, la cosecante es justo darle la vuelta a esa relación que existe en el seno. Lo mismo con el coseno. El coseno tiene su equivalente inverso, que es la secante. La secante, fijaos, si el coseno es el cateto adyacente o contiguo entre la hipotenusa, pues si le damos la vuelta, tendremos que la secante es la hipotenusa entre el cateto adyacente o contiguo, como queráis llamarlo. Y exactamente lo mismo que la tangente, tenemos la cotangente, ¿vale? Que es el cateto opuesto entre el adyacente o el contiguo, como queráis llamarlo, ¿vale? Pues si le doy la vuelta, la cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, ¿vale? Lo que me interesa que tengáis claro en este vídeo, con lo que vamos a trabajar, que es con lo que primero se empieza a trabajar, es el seno, el coseno y la tangente, ¿vale? Repito todo súper rápido, os van a dar un triángulo rectángulo, siempre vais a tener el ángulo de 90 grados y por lo tanto sabéis que la hipotenusa, y va a haber dos catetos, ¿vale? Bien, por ejemplo, imaginaos que este es un cateto 1 y este es el cateto 2. Si yo me posiciono aquí y a este ángulo lo llamo alfa, ¿vale? Pues este ángulo que he llamado cateto 2 respecto a esa posición es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente. Y este ángulo de aquí es el cateto adyacente, ¿vale? También llamado, repito, contiguo. ¿Por qué? Porque está pegado al ángulo. Ahora, si en el mismo triángulo, imaginaos que yo me posiciono aquí, nunca vamos a utilizar triángulos, o sea, nunca vamos a calcular el seno, el coseno de la tangente, las razones trigonométricas de un ángulo de 90 grados. Solo tienen sentido los ángulos menores de 90 grados, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a tener exactamente lo mismo. Hipotenusa, voy a tener dos catetos, imaginar que es el 1 y el 2, pero ahora fijaos lo que pasa. Si yo estoy aquí, se invierten los catetos. ¿Por qué? Porque respecto a este ángulo de aquí, ahora ese ángulo es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Por qué os hago hincapié en esto? Porque en muchos problemas a veces o no situáis bien correctamente lo que es el cateto opuesto o lo que es el cateto adyacente, ¿vale? Simplemente tenéis que tener claro que siempre es desde la posición en la que estéis situados, ¿de acuerdo? Bien. Vamos, por ejemplo, a ver el típico problema, ejercicio que os pueden pedir. Imaginad que os dicen, haya las razones trigonométricas, recordad, las razones trigonométricas son el seno, el coseno y la tangente de los ángulos alfa y beta de ese triángulo, sabiendo que es rectángulo. Súper importante. Si no es rectángulo, nos olvidamos de todo esto. Bien, entonces podéis empezar por donde queráis. Yo me puedo poner aquí, en alfa o en beta, pero nos piden que calculemos las tres, ¿vale? Voy a empezar por lo típico. Imaginad que yo quiero calcular el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. El seno de alfa hemos dicho que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿vale? Primero que necesitaría, si intento hacer este ejercicio, soy primerizo y no sé nada más, sería calcular la hipotenusa, ¿vale? Calcularía esa hipotenusa, es Pitágoras, ángulo de 90 grados, pues ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Directamente pongo los catetos al cuadrado y como la hipotenusa hay que hacer la raíz cuadrada para despejarla, la calculo. Cogeríamos calculadora y haríamos, pues eso es lo que estamos viendo. Un cateto, bueno, hacemos todo de golpe, ¿vale? La raíz de 12,96 al cuadrado, que es un cateto, más 17,28 al cuadrado, si me hace caso, más, ahora sí, 17,28 al cuadrado, que es el otro cateto. Entonces, al hacer esto,
nos sale que la hipotenusa es de 21,6. Bien, ahora yo ya tengo centímetros, todos los datos que necesito para calcular cualquier de esas razones trigonométricas, porque en el caso del seno, como hemos dicho que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, simplemente haría con mi calculadora 12,96 entre 21,6. Si quiero calcular, voy a hacer un poco más despejado, más abajo para que no esté todo junto. Bien, si quisiera calcular el coseno de ese ángulo, os recuerdo de nuevo la fórmula, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente, si estoy aquí, si este era el opuesto del enfrente, ¿vale? Pues este sería el cateto adyacente, con lo cual sería 17,28 partido entre la hipotenusa, que es 21,6. Y si quisiera calcular la tangente de ese ángulo, sería el cateto opuesto, que hemos dicho que es el 12,96, que está enfrente al ángulo, partido de la hipotenusa, que es 21,6, ¿vale? Bueno, borro esto, pongo la fórmula de que estamos empezando. Hemos dicho cateto opuesto entre el adyacente o contiguo, como queréis llamarlo, ¿vale? 12,96 dividido entre 17,28. Venga, ahora cogemos la calculadora para hacer todo esto y operamos, ¿de acuerdo? Pues nada, súper fácil. 12,96 dividido entre 21,6. Eso me dice que es 0,6. 17,28, perdón, 17, a ver que lo ponga a la derecha, que me gusta ver todo el triángulo bien. Aquí, 17,28 dividido otra vez entre la misma hipotenusa, 21,6, 0,8 y finalmente 12,96 entre 17,28 y eso me da 0,75, ¿vale? Fijaos que no estoy poniendo unidades, porque el seno, el coseno, la tangente, las razones trigonométricas, ¿vale? No tienen unidades. Si yo divido, por ejemplo, fijaos, un cateto que se mide en centímetros entre una hipotenusa que se mide en centímetros, se me van las unidades, ¿vale? Se eliminan al ser una división, por lo tanto no tienen medida. Esto sería la manera más tradicional de hacer, ¿vale? Yo fijaos que lo único que he hecho es aplicar la definición de seno, coseno y tangente y a partir de ahí coger y calcular la división, porque he partido de que la hipotenusa la he podido calcular. Pero la trigonometría, si se usa tanto, es porque es una manera súper rápida y súper interesante, eso sí, con ayuda de la calculadora, de acelerar los cálculos. Vamos a intentar repetir el problema de una manera más, digamos, entre comillas, trigonométrica, ¿vale? Fijaos, quiero calcular las razones trigonométricas de alfa. Empiezo como antes. Y entonces sé que respecto a ese ángulo, el 12,96 es el cateto opuesto y el 17,28 es el cateto adyacente. Yo ya sé una relación, ¿vale? Una razón trigonométrica, perdón, que establece una relación entre el cateto opuesto y el adyacente, es la tangente, ¿vale? Entonces, si yo en vez de ir a lo loco, digo, vamos a ver, yo la tangente de alfa ya la puedo calcular, porque sé que es el cateto opuesto partido entre el cateto adyacente, es decir, sé que esto da 12,96 dividido entre 17,28, que eso lo tengo aquí, supongo, del último cálculo que he hecho en la calculadora, ¿no? Pues lo repetimos, 12,96 dividido entre 17,28, eso me da 0,75, vale. Fijaos, de momento me acabo de ahorrar una cosa, no calcular la hipotenusa, he empezado por la tangente alfa. ¿Por qué? Porque si yo llego a saber lo que vale alfa, alfa es un ángulo, a lo mejor alfa me sale, no quiero adelantar, ya sé lo que sale, pero bueno, imagina que alfa me sale 35 grados. La calculadora tiene sus propias teclas de cálculo, veis que ponen sin o seno si están en castellano, coseno y tangente, donde yo sabiendo un ángulo me va a calcular automáticamente lo que vale esa razón trigonométrica. Pero es que además, ¿vale? También tiene funciones que me permiten calcular el ángulo, ¿vale? Ahora os haré, bueno, a ver si me deja hacerlo aquí directamente sin tener que editar el vídeo, que supongo que sí. Mirad, si yo aumento con la lupa esta calculadora, que repito, esto lo tiene cualquier calculadora científica, tanto el seno como el coseno como la tangente, tiene arriba lo que veis que pone sin menos 1, cos menos 1, tan menos 1, ¿vale? Eso es la inversa del seno, la inversa del coseno y la inversa de la tangente. Bueno, realmente se llama arco, ¿vale? Pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que esta función lo que me permite es calcular el ángulo. Es decir, si yo por ejemplo cojo
Y fijaos, voy a hacer, no sé, el seno de 80, ¿vale? Digo, seno de 80. ¿Vale? Y fijaos, yo he puesto con la calculadora seno de 80. Le doy al igual. Y al darle igual, el seno de 80 me está diciendo que es 0,98, ¿vale? 0,9848. Vale, pues si yo cojo y a la calculadora le digo, vale, calcúlame shift, porque está arriba, la inversa, ¿vale? Seno menos 1 de 0,98,48, ¿vale? Voy a truncar, bueno, va a cambiar un poco. Cuando yo le dé a resolver, lo que me va a dar es el ángulo, ¿veis? 79,99, si redondeara daría 80. Es decir, yo puedo directamente, con ayuda, siempre repito, de la calculadora, si conozco una razón, si tengo información suficiente para calcular una razón trigonométrica, calcular el ángulo, y eso me facilita muchísimo los cálculos. Entonces, repito, fijaos, yo sé que la tangente de alfa vale 0,75, pues con mi calculadora voy a hacer esa operación inversa de 0,75 y eso me va a dar el ángulo. Es decir, si ahora cojo y digo sácame la operación, sácame el ángulo a partir de la tangente, ¿vale? Shift tan de 0,75, me da igual, me está diciendo que ese ángulo aproximadamente es de 36,87. Bien, yo ya sé que el ángulo es de 36,87, pues ahora calcular el seno y el coseno de ese ángulo es trivial. ¿Por qué? Pues porque lo único que voy a coger es mi calculadora y hacer esa operación, ¿vale? Tan fácil como eso. Cojo mi calculadora y digo, venga, calcúlame, como he truncado, vamos a hacer así, el seno de 36,87. Pues el seno de 36,87 me dice que da 0,6. Mientras que el coseno de 36,87, pues coseno de 36,87 me da 0,79, aproximadamente 0,8. Entonces fijaos lo que me acabo de ahorrar. No he tenido que calcular la hipotenusa, me he saltado ese paso. Simplemente he usado una razón trigonométrica. Realmente siempre, si os dan dos lados, vais a poder establecer una relación o de seno o coseno de la tangente. He calculado el ángulo con esa función que me da la calculadora y después, que una vez que tenga el ángulo, cojo y calculo las razones, las que me falten. Como he usado la tangente, en este caso soy el seno y la coseno. Pero es que ahora que además que me pide que calcule también las razones de beta, pues yo, como sé que esto es un triángulo y los triángulos suman siempre 180 grados, si yo sé que ese ángulo alfa es de 36,87, ya sé lo que vale ese ángulo beta. El ángulo beta no va a ser nada más que coger y a 180 grados, que suman los ángulos de un lado de un triángulo, restarle 36,87 y restarle los 90, ¿vale? Pues hacer el rectángulo de ese ángulo de 90 grados que tenemos. Si hago esa operación, pues nada, 180 menos 90 menos 36,87 me está diciendo que ese ángulo beta que quiero calcular mide exactamente 53,13 grados. Importantísimo. Poner siempre los circuitos de grados, que ahora enseguida os voy a decir por qué, porque no es lo mismo si lo ponéis que no. Entonces, si yo sé que beta vale eso, 53,13, pues ahora calcular el seno, el coseno y la tangente de beta de 53,13 se limita a darle a una tecla en la calculadora, ¿vale? La tecla que calcula el seno, el coseno y la tangente. Lo hacemos rápido. Pues nada, el seno de 53,13 nos da 0,8 y ahora vais a ver lo que va a pasar, que esto es lo normal, ¿vale? El coseno de 53,13 nos da 0,6, que es lo que estáis viendo ya, lo que está pasando, ¿vale? Y la tangente de 53,13 que nos da 1,33. Bueno, lo que os comentaba que estaba pasando
es que si os dais cuenta, el seno de alfa, que daba 0,6, se corresponde con el coseno de beta y el coseno de alfa con el seno. Es decir, salen los valores cruzados. ¿Por qué? Pues es lógico, porque como se cambia el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿vale? Dependiendo del punto de vista, pues siempre nos salen cruzados. Lo que me da el seno de un ángulo equivale al coseno del otro y lo que da el coseno de un ángulo equivale al seno del otro, ¿vale? Sin contar el de 90 grados y siempre en un triángulo de rectángulo. Bien, os he dicho hace un momento, calculadora, súper importante. Lo de poner los circulitos estos de aquí para saber que son grados. Mirad, la calculadora por defecto trabaja en... a ver si vuelve. Trabaja en grados. ¿Cómo lo sabéis? Pues lo sabéis porque por defecto todas las calculadoras, ¿vale? Vienen de esa forma, pero nos lo indican en el LCD, nos lo indican en la pantalla. Fijaos, por hacer zoom, mi calculadora ahora mismo está trabajando en grados. Y lo sé porque aquí aparece una D, degree, ¿de acuerdo? En inglés, grados. Eso quiere decir que cuando yo he cogido y le he dicho, calcúlame el seno de, no sé, 47, él automáticamente aquí está suponiendo que hay un circulito, que hay un grado. No hace falta darle porque él hace eso. Bien, fijaos, seno de 47. Le doy el seno de 47, me dice que es 0,7, ¿vale? Me quedo con el 0,7. La calculadora también se puede poner para que trabaje en vez de en grados, ¿vale? Para que trabaje en radianes. Y es súper importante que sepáis en qué modo estáis trabajando. ¿Cómo cambiéis de modo? Porque a veces la dejáis en radianes, no os acordáis, hacéis todos los cálculos y os salen mal o al revés. Casi todas son iguales, las casi por lo menos. Mira, si lo de aquí a Shift y Mode, fijaos que me dice directamente 3 grados, degree, y 4 radianes. Entonces lo único que tengo que hacer en este caso es darle al 4. Al darle al 4 sé que estoy en radianes porque me aparece la letra R. Y si ahora yo intento hacer pues el seno, por ejemplo, de 80, fijaos que al darle al seno de 80, aquí no hay cambios, ¿vale? Pero si le doy al igual, de repente me sale menos 0,99. ¿Por qué? Porque la medida que está utilizando, lo que está interpretando la calculadora, es que este 80 no representa un ángulo expresado en sistema sexagesimal, sino en radianes. Es súper importante que siempre, la voy a dejar otra vez en grados, ¿vale? La tengáis en el sistema que más os interese, ¿de acuerdo? Y en mi caso, para este vídeo lo voy a dejar en grados. Bien, entonces es súper importante. Matemáticamente no hay problemas porque como estáis escribiendo el circulito de grados o rad de radianes, lo identificamos, pero la calculadora es necesario que se lo indiquéis. Entonces, siempre estamos usando trigonometría, si la aprendemos es para algo, no os quedéis con las cosas de atrás, es decir, está muy bien usar Pitágoras, puedo utilizarlo porque es un triángulo rectángulo y me puede ayudar, hombre, pero si tengo ángulos y puedo saltarme pasos y no necesito calcular nada usando Pitágoras, ni teorema del cateto, ni teorema de la altura, si puedo hacer otras cosas más rápidas, como son seno, coseno y tangente, pues es mejor utilizarlo, ¿vale? Ningún profesor os va a poner mal si de repente usáis Pitágoras y no usáis esto, a no ser que especifique algo en el enunciado. Pero bueno que sepáis que la trigonometría lo que hace es complementar y agilizar cálculos que de otra manera son mucho más largos y complicados de hacer, siempre y cuando pueda medir los ángulos. Bien, fijaos en el punto entre cero que os he puesto. ¿Cómo usar la calculadora para obtener un ángulo a partir de las razones trigonométricas? Esto es un ejercicio también muy típico. Se puede hacer sin calculadora, cuando veamos después las relaciones fundamentales trigonométricas, que es el siguiente punto, ¿vale? O haciendo traslación de ángulos por sectores, pero bueno, no es el objetivo del vídeo. Pero a mí me interesa que aprendáis mucho a usar la calculadora porque luego detecto que seguís teniendo muchos fallos. Entonces, si a mí me dan una tabla como esta, donde me están indicando aquí el ángulo, por ejemplo, esto es un ángulo de 0 grados, lo que me viene a decir el ejercicio es que calcule el ángulo y las razones trigonométricas de todo lo que falta en la tabla, es decir, hacia abajo tendré que calcular el seno, el coseno y la tangente de 0, ¿vale? Aquí me están dando el seno de alfa, pues tendré que calcular lo que vale su ángulo, el coseno y la tangente. Aquí me da la tangente de 1, pues tendré que calcular lo que vale el ángulo, el seno y el coseno, y así con todo hasta conseguir rellenar esta tabla. Repito, lo he puesto para que practiquemos eso que acabo de explicaros de la calculadora, ¿vale? Esas funciones que me permiten pues, realizar cálculos de manera más rápida. Para eso están las calculadoras y este se encuentra eso y tenéis que utilizarlas correctamente. Bien, pues empezamos. La primera columna es muy fácil de recalcular. Si me dan un ángulo, no tengo ningún problema en calcular el seno, el coseno y la tangente de ese ángulo. ¿Vale? He puesto 0, es un ángulo conocido. Podría decir directamente que el seno vale 0, el coseno vale 1, la tangente vale 0. Pero bueno, de momento en este vídeo no vamos a entrar en eso. Quiero que veáis cómo se usa la calculadora. Súper fácil, ¿vale? Me aseguro que estoy en grados. Está en grados, lo acabo de poner. Digo, el seno de 0. Pues el seno de 0 me da 0. Perfecto.
Repito, ya veremos por qué da 0 más adelante, cuando estudiemos cómo se hacen esas medidas en la circunferencia cronométrica, pero de momento no entro ahí. Coseno de 0, pues si doy al coseno de 0, fijaos que me dice que vale 1, muy bien. Y ahora digo tangente de 0, pues nada, tangente de 0 me dice que vale 0, ¿de acuerdo? Bien, voy a quitar el zoom, que si no, va a estar dando el follón después. Bien, ahora, de repente me dicen que el seno del ángulo que quiero calcular es 1/2. Pues lo que voy a hacer primero es calcular el ángulo. Entonces, ¿qué hemos dicho que hacíamos? Pues en vez de darle a seno, decimos sin seno, ¿vale? Vamos a empezar a nombrar las cosas por su nombre. ¿Qué significa eso de sin elevado a menos 1? Eso es la inversa del seno. ¿Y qué es la inversa del seno? La inversa del seno, lo hemos visto antes, es el arcoseno, ¿vale? Cuando os he explicado esto, os he dicho, lo contrario al seno, si damos la vuelta, es el arcoseno. Pues lo que estamos calculando aquí realmente es el arcoseno, ¿de acuerdo? Que también tiene ese nombre de cosecante. Pero bueno, veamos como arco, que es un verdadero nombre, y así lo tenéis más claro. ¿Vale? Recordad, arco, trigonométricamente hablando, es lo contrario. Pues digo, quiero calcular el arcoseno de ¿qué? De 1/2, y pongo 1 dividido entre 2. Si le doy al igual, me dice que el ángulo es de 30 grados. Una vez que es ese ángulo de 30 grados, pues ya cojo con mi calculadora y directamente digo, calcúlame el coseno de 30, que dice que nos da... Vale, el coseno de 30 me da 0,86. Bien, perfecto. Ahora sigo haciendo operaciones, tangente de 30, y la tangente de 30 me da 0,57. Vamos a ir comparando para que veáis si vamos bien o vamos mal. Me bajo aquí un poco la calculadora y fijaos, bueno, aquí lo han puesto en formato racional, ¿vale? Usando radicales. Pues nada, si comprobáis, si hago la raíz de 3 y lo que me dé lo divido entre 2, ¿vale? Pues me va a salir ese 0,86 de aquí, ¿de acuerdo? Igual que si yo cojo y hago la raíz de 3 dividida entre 3, que es lo que nos dice el ejercicio que da, me va a dar el 0,57 que nos ha salido aquí nosotros al expresarlo en formato decimal, ¿de acuerdo? Así que va bien. Venga, me voy a apartar ya a la izquierda y a ver si consigo que lo veáis todo. Aquí con suerte creo que lo veáis. Ven, ahora lo mismo, me dice, a ver, no me gustáis. Vamos a ponerlo aquí mejor. Ahora sé que la tangente de alfa vale 1. Bueno, vamos a usar la arcotangente de alfa con la calculadora, es decir, shift tangente de 1, y me dice que el ángulo, como cualquiera que ha estudiado esto ya sabe, es de 45 grados. Así que ahora, si cojo y digo, quiero calcular el seno de 45, me da 0,70, y si quiero calcular el coseno de 45, me da exactamente lo mismo, 0,70. ¿Vale? Repito, esto tiene su explicación porque dan esos valores. Y ahora el coseno de 0, que es el otro dato que tengo aquí, usamos el arcocoseno para sacar shift arcocoseno, coseno menos 1, como queráis llamarlo, de 0, para sacar el ángulo, 90 grados. Y ya con la calculadora calcularíamos el seno de 90, lo hacemos, nos da 1. Y luego tenemos la tangente de 90, que veréis que hay error, es normal. Repito, haremos un vídeo de esto y ahora mismo me interesa que entendáis conceptos de calculadora básicos. ¿Veis? Error porque realmente no existe. Si comparamos 0,70 y 0,70, me sale una raíz de 2 partido de 2, que lo hago para que veáis que no hay trampas, ¿vale? Que sale 0,5, raíz de 2 dividido entre 2, 0,5, ¿vale? 0,5, perdón, 0,7, y estos pues nos han salido igual directamente porque son números sin parte decimal, ¿vale? Entonces es súper importante que aprendáis a utilizar la calculadora con todas las posibilidades que ofrece, ¿de acuerdo? Bien, última parte de teoría que vemos en este vídeo, luego ya entramos en ejercicios típicos. Además de esas razones trigonométricas de seno, coseno y tangente, que son las que más me interesan, existe lo que se llaman las relaciones fundamentales trigonométricas. Son relaciones que existen entre esas razones trigonométricas. Hay dos. Seno de alfa más coseno de alfa es igual a 1, siempre, y tangente de alfa es igual a seno partido entre coseno.
Mirad, vamos a explicar por qué, aunque son fáciles de recordar y no se suelen olvidar. A ver, os recuerdo. ¿Qué era la tangente? Si yo tenía un triángulo rectángulo y este es mi ángulo, alfa, por lo tanto este es mi cateto opuesto y este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa, ¿vale? La tangente hemos dicho que era dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien, eso era la tangente de ese ángulo. Perfecto. Ahora fijaos, en ese mismo triángulo rectángulo, el seno de alfa sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno de alfa sería el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Qué pasa? Quito esto para que no os liéis. ¿Qué pasa si yo divido el seno entre el coseno? Pues si yo divido el seno entre el coseno, fijaos, seno de alfa entre coseno de alfa es igual a, copio el seno, opuesto partido de hipotenusa, dividido, lo pongo así en forma de división, ¿vale? Entre coseno de alfa, cateto adyacente e hipotenusa. Como esto es una multiplicación en cruz, ¿vale? La hipotenusa pasaría para arriba y se me iría con esta, y el cateto adyacente pasaría de abajo, es decir, me quedaría cateto opuesto entre cateto adyacente. Fijaos que eso es exactamente lo que vale la tangente, ¿vale? Entonces siempre se cumple que otra manera de expresar la tangente de un ángulo es calcular la división entre el seno y el coseno de ese mismo ángulo. Y ahora bien, ¿de dónde viene la otra expresión? ¿Vale? La de seno al cuadrado más de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Bueno, esto que estáis viendo aquí, que lo usaremos más adelante, es una circunferencia de radio 1 que se llama quirométrica, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, todos los radios que yo tracen aquí, todos van a medir 1, no tiene ningún misterio. Imaginad que cogéis un compás, dibujáis, os aseguráis que la abertura del compás mide 1 centímetro, ¿vale? Pues se va a cumplir eso, que mide 1 centímetro. Si yo aquí dibujo un triángulo rectángulo, el que sea, ¿vale? Imaginad que yo hago así, me invento de aquí a aquí, un triángulo rectángulo. Y en mi caso, esto de aquí que estoy dibujando yo, para no usar la figura, va a ser alfa. Bueno, pues se va a cumplir que esto mide 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué se va a cumplir que mide 1? Porque la circunferencia tiene radio 1 cuando la he dibujado. Hasta ahí, clarísimo, ¿no? Bien. Entonces, ahora fijaos. Si pienso en Pitágoras, ¿vale? En Pitágoras yo podría decir que esto lo llamo X y esto lo llamo Y. Y la hipotenusa vale 1, por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, X al cuadrado un cateto más Y al cuadrado otro cateto tiene que ser igual a 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado realmente es 1. ¿Vale? Entonces un triángulo con hipotenusa vale 1, ¿vale? La suma de sus catetos, lo voy a ir poniendo por aquí, va a ser igual a 1. ¿Vale? Borro esto porque ya no lo necesitamos para nada. Bien. Y ahora, fijaos. Imaginad que yo quiero calcular de ese ángulo lo que vale el seno y lo que vale el coseno. ¿Vale? A ver, hemos dicho antes que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Qué vale el cateto opuesto de ese ángulo? Pues si me pongo aquí, el cateto opuesto vale I. ¿Y qué vale la hipotenusa? Lo hemos dicho, estamos en una circunferencia de radio 1. Es decir, borro esto para aquí abajo, que me sale que el seno de alfa es igual a I, porque I partido de 1 es I. Si hago lo mismo con el coseno de alfa sería el cateto adyacente, que en este caso es X, partido de la hipotenusa que vale 1. Es decir, me sale que el coseno de alfa es X. Con lo cual, si sustituyo en esa fórmula, en el teorema de Pitágoras, pues como la I es el seno y el coseno es la X, o al revés, realmente no tiene mayor importancia, es una suma. En este caso, como he puesto yo, me saldría que coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. Como es conmutativa, podríais ponerlo al revés, seno más coseno igual a 1, y por lo tanto obtener esa relación fundamental trigonométrica. ¿Vale? Lo he explicado para que veáis un poco de dónde viene. Repito, hay que trabajar más con estas explicaciones en la circunferencia de radio 1, pero de momento me interesa que tengáis claro esas dos relaciones fundamentales. Que seno al cuadrado más coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 y que la tangente es la división del seno y el coseno de un mismo ángulo. ¿Para qué se utiliza esto? Pues hay ejercicios típicos donde os van a pedir que calculéis cosas de este tipo. Mirad, dice calcula el seno y el coseno de un ángulo
agudo. Lo de agudo lo dicen para saber que no tiene 90 grados ni más y poder trabajar tranquilamente con las relaciones trigonométricas, sabiendo que la tangente es de 3/4 y pone sin usar la calculadora. ¿Por qué pone sin usar la calculadora? Porque si permitiera usar la calculadora, directamente haríais arco tangente de 3/4, tendríais el ángulo y sacaríais el seno y el coseno, ¿vale? Entonces, como nos dice que no podemos usar la calculadora, nos toca recurrir al uso de las relaciones fundamentales trigonométricas. La voy a poner aquí otra vez: seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de otro ángulo es igual a 1, y la tangente de un ángulo es lo mismo que decir la división entre el seno y el coseno de ese mismo ángulo. Vale, ¿qué me dice el problema? Me dice que la tangente de un ángulo que no sé cuál es vale 3/4. Bueno, pues voy a usar una de estas relaciones trigonométricas. Pues voy a utilizar, por ejemplo, esta de aquí. ¿Por qué? Pues que me habla de la tangente y esta es la tangente. Pues me está diciendo que la tangente de alfa, es decir, que 3/4 es lo mismo que poner seno de alfa partido de coseno de alfa. ¿Por qué? Porque donde pone tangente en la fórmula he puesto 3/4. Bien, si yo despejo el seno al coseno, me da igual. Fijaos que yo puedo poner, por ejemplo, voy a despejar el seno, ¿vale? El coseno pasaría para allá multiplicando, así que seno de alfa es igual a 3/4 por el coseno de alfa. Aquí no he hecho nada porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Pero ahora puedo utilizar la otra relación trigonométrica fundamental. Coger y decir, vale, es que tengo otra relación trigonométrica fundamental que me dice que si sumo el seno y el coseno del mismo ángulo me da 1. Y esto ya, si os dais cuenta, es un sistema de ecuaciones no lineal porque hay cuadrados, ¿vale? Pero con dos incógnitas. Normalmente, para ir más rápido y no escribir un montón de veces seno, coseno, yo suelo hacer un cambio de variable. Yo os recomiendo que lo hagáis porque os va a agilizar mucho la escritura y luego os echa menos para atrás, ¿vale? Entonces yo voy a decir que voy a llamar, por ejemplo, a x a seno de alfa y voy a llamar y a coseno de alfa. Esto no es necesario, ¿vale? Pero me agiliza porque ahora yo en vez de poner esta expresión de aquí, voy a decir x es igual a 3/4 por y, y esto de aquí, seno al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, coseno al cuadrado es igual a 1. Es mucho más rápido trabajar con esto. Bueno, voy a hacer sustitución porque ya sé lo que vale la x. Sustituyo en esta ecuación de aquí, pues 3/4 de y al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Vale? Esto es una ecuación normal y de segundo grado. Como es una división exacta, ¿vale? Fijaos que si yo cojo y hago 3 dividido entre 4 es por quitarme el denominador, ¿vale? Como es exacto, 0,75, pues voy a trabajar como 0,75 y elevado al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, ¿vale? 0,75 lo elevo al cuadrado con la calculadora y eso nos da 0,5625, 0,5625 y cuadrado más y cuadrado es igual a 1, así que 1,5625 y cuadrado es igual a 1, ¿vale? Si a esto le sumo 1, pues tengo lo mismo aumentado en 1. Así que si despejo, ese 1 y pico pasará dividiendo, 1 dividido entre 1,5625 y luego habrá que hacer la raíz para ver lo que vale la y, ¿vale? Y va a ser igual a la raíz de todo eso. Lo imaginamos, lo quito ya, quitaría eso y la pondré aquí. Cogemos calculadora, 1 dividido de 1,5625 y lo que me dé le haremos la raíz ya directamente, así que nos sale 0,8. Entonces, ¿qué vale y? Y vale 0,8. Recordad que valía ahí y era el coseno de alfa, es decir, yo ya podría poner que una de las cosas que me están pidiendo, el coseno de alfa, vale 0,8. ¿Qué vale la x? Pues lo hemos puesto al principio, ¿vale? Hemos puesto aquí que la x era 3/4 de y, ¿vale? Pues si ahora cojo la y, la calculamos aquí, la x, perdón, y pongo que la x vale 3/4 o lo que es lo mismo 0,75 por 0,8, pues nada, cojo 0,75 por 0,8 por 0,75, el 0,8 lo tenía ya, y me sale que la x vale 0,6, es decir, por ese cambio de variable que he hecho, el seno de alfa vale 0,6 y ya he resuelto lo que me pedía el problema, ¿vale? Si no hubierais hecho el cambio de variables, pues cada vez que veis aquí
y cuadrado, x cuadrado, x, y tenéis que escribir seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa cuadrado, coseno de alfa cuadrado, son mucho más largos, por lo que es mejor siempre que hagáis un cambio de variable y os ahorréis trabajo. Bueno, pues visto la explicación de los 4 conceptos que me interesaba que tenéis claro, ¿vale? Los tipos de medidas angulares que hay, las relaciones básicas de seno, coseno, tangente, uso de calculadora y esas relaciones fundamentales, vamos a empezar a hacer ejercicios, que es siempre lo que más interesa y lo que al final realmente importa de estos vídeos, ¿vale? El primer ejercicio nos dice expresar en radianes los siguientes ángulos dados en grados. Ya sabemos que es una regla de 3 súper sencilla, donde en una columna, en una magnitud medimos los grados y en otra medimos los radianes, y que existe una regla que es que si a 180 grados le corresponden pi, ¿cuánto le corresponderá a 120 grados? ¿Vale? No pongo los circulitos porque aquí he puesto aquí la unidad. Como es una proporción directa, x va a ser igual a 120 pi partido de 180. Normalmente el número pi se deja, ya lo he dicho antes, es una manera rápida de calcular, así que haríamos la fracción irreducible con la calculadora súper fácil. Lo pongo 120 en forma de fracción entre 180 y me dice que la fracción irreducible es de 2/3 de pi, ¿vale? Pues 2/3 de pi radianes. Las soluciones no hagáis caso porque están movidas y no corresponden, ¿de acuerdo? Pero esto no tiene ningún misterio. 13 haría lo mismo. Ángulos y radianes, pues si a 180 pi le corresponden 180 grados le corresponden pi radianes, a 13x, pues x va a ser igual a 180, no, si lo hacemos bien mejor, a 13 pi entre 180. El 13 es un número primo, así que no se puede reducir. Fijaos, este si nos coincide, se ve que está desplazada a la solución primera. Siguiente, ¿vale? No debería escribirlo, pero bueno, porque lo practiquéis, cuando vamos a hacer por ejemplo aquí, grados radianes. Si a 180 pi, a 180 grados le corresponden pi, ¿cuánto le corresponde a 330? ¿Vale? Pues nada, otra vez, x es igual a 330 pi entre 180. Cogemos la calculadora para que nos haga el trabajo y nos saque la irreducible, 330, forma de fracción, 180. Me dice que la fracción irreducible es 11 sextos. Pues 11 sextos pi, y como siempre la unidad, radianes, ¿vale? Y el último que tengo, bueno, aquí he comido radianes, acordad de poner unidades. Grados y radianes, otra vez, si a 180 grados le corresponden pi radianes, ¿cuánto le corresponderá a 390 grados? Pues x. Así que nuestra regla de 3, ya fijaos siempre que es el ángulo por pi dividido entre 180. Le pedimos que nos saque ese cálculo con la irreducible, 390 dividido entre 180, nos dice que la irreducible en este caso es 13 sextos, pues 13 sextos pi radianes, ¿vale? Bien, ahora el siguiente ejercicio, ya sé que es pesado, pero quiero que practiquéis, es lo contrario, nos dan radianes, ¿vale? Y queremos sacar grados, la idea es la misma. Quiero convertir grados y radianes y esta vez tenemos la misma equivalencia, 180 grados le corresponden pi radianes, ¿cuántos grados serán 4 pi tercios? Pues lo pondría en su sitio, 4 pi tercios, x grados. Si hago esa regla de 3 y despejo, pues esto sería 180 por 4 pi partido de 3, ¿vale? Lo multiplicado en cruz, y todo eso dividido entre pi. Al dividir entre pi, ¿vale? Se me van las pi y fijaos que me queda 180 por 4 entre 3. ¿De acuerdo? Pues lo hacemos, 180 por 4 y entre 3. Y eso nos da 240 entre 3, sí, 240 grados, correcto. 240 grados, ¿de acuerdo? Bien. Si hago el siguiente, lo vamos aquí a la derecha. Ahora hice convertir 5 pi sextos. Pues otra vez, a 180 grados le corresponden pi radianes. ¿Cuántos grados le van a corresponder a 5 pi sextos? Regla de 3, despejaríamos, x es igual a 180 por 5 pi sextos dividido entre este pi que pasa dividiendo, se me van las pi, ¿vale? Pues 180 por 5 entre 6. ¿De acuerdo? Súper fácil. 180 por 5
entre 6. 150 grados. Borramos esos dos para poder seguir trabajando. Y hacemos los dos últimos. Ya sé que esto es pesado. A lo mejor tenía que haber hecho menos. Pero es que muchas veces me encuentro fallos ridículos que bajan notas en exámenes por tonterías como esta y no saber hacer una conversión. Entonces otra vez. Tengo un ángulo, tengo radianes. Y decimos si a 180 grados le corresponde pi, ¿qué ángulo le corresponde a 16 pi partido de 3? Que es lo que nos pide, ¿vale? X, regla de 3, pues 180 por 16 pi entre 3 dividido entre pi, se me van a ir las pi, 180 por 16 entre 3, ¿vale? Pues 180 por 16, recordad que es una fracción, ¿vale? Pueden salir decimales, lo digo porque aquí no están saliendo, pero si salen no pasa nada. 960 grados, es decir, podría ser un ángulo de 960,3, no importa, es algo posible y viable. Y el último que tenemos, que queremos convertir pi quintos, ¿vale? Fijaos que este también nos ha salido bien, vamos bien. Pi quintos pues sería lo mismo, si a 180 grados le corresponden pi radianes, a pi quintos x grados. Así que si despejo, x es igual a 180 por pi entre 5 dividido entre pi, se me van las pi, 180 entre 5, ¿vale? Pues nada, 180 dividido entre 5, que nos da 36 grados, que también nos coincide, ¿vale? Esto era el calentamiento, unos ejercicios de conversiones sencillos. Ahora ya vamos con ejercicios propios de trigonometría, que es lo que estamos viendo. Dice el 3, la altura de un triángulo isósceles, ¿vale? Recordad lo que era un triángulo isósceles, tiene dos lados que miden lo mismo, otro que mide desigual, otra cantidad, no sabemos lo que mide, dos ángulos iguales y un ángulo desigual, ¿de acuerdo? Bien, eso es el isósceles, vamos a ver datos, a ver lo que nos dice. Dice, la altura de un triángulo isósceles mide 33 centímetros. La altura de un triángulo isósceles me está diciendo que esto mide 33 centímetros. ¿Vale? 33 centímetros. Y forma un ángulo de 55, o sea, me está diciendo que lo voy a poner la mitad solo para que lo veáis mejor. Y si cojo la mitad, yo sé que esto mide 33, menudo número, llegará algún día, tenemos. Pues me dice que este ángulo de aquí forma un ángulo de 55 grados. Determina todos los elementos de un triángulo. O sea, me está diciendo que determine pues, lo que mide alfa, lo que mide beta, lo que mide A y lo que mide, por ejemplo, este lado de aquí, ¿vale? Pues yo que sé, lo voy a llamar X. Bien, empezamos a calcular. Vamos a ver, si yo sé que este lado mide 55 y aquí hay un ángulo de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, ¿qué mide alfa? Pues como todos los ángulos de un triángulo rectángulo, de cualquier triángulo, miden 180, si a 180 le resto los 90 del ángulo recto y los 55 que me dice el problema que tengo, ¿vale? Pues 180 menos 90, 90, 90 menos 55, 35, ¿vale? Alfa mide 35 grados y alfa mide 35 grados. Con lo cual también sé lo que mide beta, porque beta es justo el doble de 55, es decir, que beta mide 55 por 2, es decir, 110. ¿Por qué? Pues porque como estamos cogiendo la mitad que nos dice el ejercicio, forma 55 y realmente beta son dos triángulos, 55 por 2. Vale, 35 y 110, nos coincide, A y B 35 y C 110, bien. Ahora quiero calcular lo que mide, por ejemplo, este lado de aquí. Voy a ir sustituyendo valores, yo sé que alfa vale, aunque no lo necesite, vale 35. Y quiero calcular también, por ejemplo, lo que mide este lado de aquí, lo voy a llamar Y, porque como he llamado esto X, por no utilizar lo mismo. Vale, pues ahora yo ya lo tengo súper fácil, porque como tengo dos ángulos, tanto 35 como 55, ¿vale? Sé los dos, el de 90 está claro, y sé un cateto, lo único que tengo que hacer es elegir el ángulo que quiera. Por ejemplo, voy a imaginar que elijo 35 y aplicar las razones trigonométricas. Si yo quiero calcular el seno de 35, fijaos, el seno de 35 ¿qué es? Es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Qué datos sé en este ejercicio? Si estoy aquí, el cateto opuesto es 33 y la hipotenusa es A. Así que yo puedo poner que el seno de 35, en este caso,
es 33, cateto opuesto, entre A, que no sé lo que vale. Si despejamos, la A pasará multiplicando y el seno dividiendo, ¿vale? Pues A es igual a 33 partido del seno de 35. Si cogemos esa división, ¿vale? Y la hacemos en un momento, 33 dividido del seno de 35, nos está diciendo que A, o la hipotenusa en ese lado, como queráis llamarlo, mide 57,53 centímetros, que es lo que nos sale, ¿vale? Que es el mismo valor que evidentemente tiene este lado, pues son los dos iguales. Y ahora, para calcular I, hago lo mismo. ¿Qué es I respecto a 35? Pues I es el cateto adyacente, es decir, que si uso el coseno de 35, yo puedo decir que es igual a I partido entre la hipotenusa. También podría sacar la tangente ya, ¿vale? Porque también me vale, pero bueno, I partido de A. Pero es que A ya sabemos lo que vale. A vale 57,53. Así que si despejo, I es igual a, pasa multiplicando el 57, recordar si hago una multiplicación de senos, cosenos por números, poner siempre delante el número, más que nada por legibilidad, ¿vale? Os hago un ejemplo ahora mismo. Si os pongo, imaginad que me escribís algo y me decís 3 por el coseno de 20, ¿vale? Si son el ángulo ponéis el circulito, ¿vale? Lo pondréis así. Aquí queda claro que estéis multiplicando 3 por lo que es ese coseno, pero si me ponéis así, coseno de 20 por 3, no queda claro si lo que estáis haciendo, ¿vale? Es un error porque realmente queréis poner paréntesis y calcular el coseno de 20 por 3, ¿vale? O si queréis calcular primero el coseno de 20 y luego por 3. De hecho, la calculadora, si no ponéis paréntesis, haría primero esta operación. Entonces, para evitar esos errores, siempre dejar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, como igual que cuando trabajamos en álgebra, ¿vale? Los números delante. Pues nada, hacemos lo que vale I, que hemos dicho que es 57,33, que lo tengo, 53 que lo tengo aquí, por 53, he puesto 33 y 53, vale, 53 y 53, vale, pues lo multiplicamos por el coseno de 35 y eso nos da que mide 47,12, ¿vale? Pero 47,12 centímetros realmente es la mitad del triángulo, es decir, es simplemente este trocito, a ver, lo marco que veáis bien, este trocito de aquí, la I era de aquí a aquí y hay 2, por lo tanto lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 2 para obtener lo que mide realmente ese lado del triángulo, la base, que es lo que nos piden. Así que si lo multiplicamos por 2 nos sale 94,25, vale, dependiendo de los decimales, 95,26, que es lo que da el ejercicio. Muy bien, no siempre nos van a dar figuras, a veces nos van a dar aplicaciones reales. Fijaos en el siguiente. Una cometa está unida al suelo por un hilo de 100 metros y forma con la horizontal de un terreno un ángulo de 60. Vale, es decir, yo tengo por ejemplo aquí una cometa y está unida con un hilo y este hilo nos está diciendo que mide 100 metros y me dice que forma un ángulo de 60 grados con respecto al suelo. Y nos dice, imaginad que el hilo está tirante, porque si no, no sería un triángulo rectángulo. ¿Cuánto mide la altura? Si yo marco aquí esta altura, me está haciendo que calcule esa X. Tengo 3 razones fundamentales, ¿vale? 3 razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Cuál elijo? Pues la que tenga datos. Es decir, aquí, si os fijáis, me está diciendo que calcule respecto a 60 el cateto opuesto. Y el dato que tengo, como el ángulo de 90 grados está aquí, es la hipotenusa. Pues voy a usar una razón trigonométrica que me relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cuál es esa? El seno. El seno de un ángulo, seno de 60, es igual al cateto opuesto, x partido de la hipotenusa, 100. Con lo cual, si despejo, x es igual a 100, recordad lo que he dicho, número delante para que no nos equivoquemos, por el seno de 60. Y fijaos que en un momento, sin tener que hacer Pitágoras ni ningún teorema raro, simplemente por trigonometría, acabo de resolver un problema que antes nos costaba muchísimo más. Nos dice que la altura son 86,60 metros. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, espero que empecéis a verle utilidad a la trigonometría porque sí es muy práctica. Siguiente.
dice, desde un punto en el que estoy, la visual al punto más alto de un edificio que tengo enfrente forma un ángulo de 28 grados con la horizontal. Es decir, yo estoy aquí, imaginaos que estoy aquí, hola, tengo un edificio y me dice, vale, bueno, realmente sea la altura de los ojos, me da igual, ¿de acuerdo? Esto es un punto, no importa. Me dice que forma un ángulo de 28, ¿vale? Porque es desde un puntito, del punto donde estoy. Bien, ahora dice, si me acerco 20, imaginad que me acerco 20 metros, es decir, me posiciono por ejemplo aquí, he avanzado 20 metros. Bueno, ¿qué pasa? Que cuanto más me acerco, más levanto la cabeza. Es decir, lo que va a pasar es que el ángulo va a cambiar, y en este caso el ángulo va a ser mayor, y nos dice que es de 40 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Yo realmente solo quiero calcular X. Tengo que ver qué información tengo. Claro, el problema que tengo ahora mismo es que me falta información, o eso parece que me falta información, ¿de acuerdo? Vamos a ver si realmente me falta información o no me falta información. A ver, fijaos en el dibujo. Yo no sé la altura, tampoco sé esta distancia de aquí a aquí. La podemos llamar, por ejemplo, I, ¿vale? Pero tengo tres relaciones fundamentales: seno, coseno y tangente. Fijaos, tanto el seno como el coseno, os recuerdo, no voy a poner alfa por hacerlo más, bueno, si pongo alfa así no os lío. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente el opuesto entre la adyacente. A ver, yo tengo que ver qué informaciones tengo aquí. No tengo ninguna información de este lado de aquí. Estos lados de aquí son la hipotenusa. Entonces, si no tengo ninguna información de la hipotenusa, realmente tengo que darme cuenta que las fórmulas del seno y las fórmulas del coseno aquí no me sirven de nada porque hacen referencia a la hipotenusa. La única forma que relaciona el cateto opuesto y el adyacente es la tangente, que el cateto opuesto y el adyacente, fijaos, de 28 será todo esto de aquí, el adyacente, y X será la altura, ¿vale? Y lo mismo en el caso del de 40, el cateto adyacente será la Y y el contrario, lo opuesto, será la X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a poner los datos que tengo. Y fijaos, si yo me pongo en el ángulo de 28 grados, yo puedo decir que la tangente de 28 grados es igual al cateto opuesto, que es X, partido, ¿vale? ¿De qué? Del cateto adyacente. ¿El cateto adyacente qué vale? Pues vale 20 y vale Y. 20 más Y. Todo esto es el cateto respecto al triángulo grande que tenéis aquí, ¿vale? Es decir, que yo podría decir en este caso X partido de 20 más Y, ¿vale? Vamos a cambiar el color para que lo veáis mejor, dibujando otro encima. Entonces repito, mi ángulo de 28 grados está formando un triángulo rectángulo así de grande. ¿Qué mide su cateto adyacente? Pues 20, que es el lado trocito que ha avanzado, el conocido, más Y, ¿vale? Ahora, si cojo, cambio de color otra vez, el otro triángulo que me están dando el ángulo, que es este de aquí, que es el de 90, ¿vale? Yo puedo decir que, el ángulo de 40, perdón, yo puedo decir que la tangente de 40 es igual al cateto opuesto, X, partido de lo que mide el cateto adyacente, que en este caso se llama Y. Y esto ya es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, X e Y, y que se resuelve más fácil de lo que pensáis, porque tangente de 28 y tangente de 40 son números. Es decir, yo podría calcular y transcribir esto, y así me ahorro escribir la palabra tangente todo el rato, y decir, venga, ¿qué vale la tangente de 28? Pues cojo la tangente de 28, no me voy a complicar, y digo que la tangente de 28 es 0,53. Pues esto lo voy a escribir como 0,53 es igual a X partido de 20 más Y. Cuantos más decimales cojáis, mejor, ¿de acuerdo? Ahora veis que como estoy redondeando los decimales, se van a dejar bastante resultados de lo que da el ejercicio, pero bueno, es para que lo veáis. Y lo mismo, tangente de 40, la tangente de 40 me dice 0,83, 0,84, ¿vale? Vamos a redondear, 0,84 es igual a X partido de Y. Pues nada, esto lo haréis como os guste más. En mi caso, ya que está puesto de esa manera, voy a hacer igualación. Si despejo la X será igual a 0,53 que multiplica 20 más Y. Ha pasado multiplicando porque está dividiendo. Y X es igual a 0,84Y. Si igualo, 0,53 por 20 más Y tiene que ser igual a 0,84Y.
Quitamos el paréntesis, hacemos la multiplicación, 0,53 por 20, eso nos da 10,6, multiplicamos 0,53 por 20, ¿vale? 10,6, 0,53 por i, pues más 0,53i, y eso es igual a 0,84i. Transponemos, eso pasa al lado contrario restando, 10,6 es igual a 0,84i menos 0,53i, pues no, lo hacemos 0,84 menos 0,53, eso me da 0,31i, pues 10,6 es igual a 0,31i, despejamos la i, el 0,31 pasará dividiendo, ¿vale? Pues 10,6 dividido entre 0,31. Me ha salido que la i vale 34,20 metros, ¿vale? Me fijo en el ejercicio, vamos a despejar también la x es igual a 0,84 por i, pues 0,84 por 34,20, cogemos calculadora, multiplicamos por 0,84 y nos sale que la x mide 28,72 metros, ¿vale? Esto es lo que os decía, aquí da 29, ¿de acuerdo? Pero siempre es bueno que cojáis, pues eso, los resultados completos de la calculadora, como tenéis la tecla Answer, ¿vale? Es más fácil hacerlo así, pero bueno, la idea creo que la entendéis, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿O cuál ha sido la diferencia? Que antes de aplicar directamente esas razones trigonométricas, ¿vale? Eso de seno, coseno, tangente, he tenido que pensar cuál me interesa. Entonces, si hay un dato que no necesito para nada o que no me sirve para nada, como la hipotenusa, si la hipotenusa no me sirve, no la necesito, no la tengo, no la puedo calcular, nunca jamás vais a usar ni el seno ni el coseno, ¿vale? Porque las dos necesitan la hipotenusa para operar, ¿de acuerdo? Vais a hacer referencia a la tangente. Esto lo veis fácil cuando dibujéis o cuando veis el problema. Siguiente, calcula la altura de una torre situada en un terreno horizontal, sabiendo que un teodolito, os enseño lo que es el teodolito, a lo mejor algunas veces lo habréis visto, no estoy seguro, cuando vais por la calle. Esto es un teodolito, se utiliza muchas veces los ingenieros y los arquitectos para tomar medidas desde la calle, directamente nos mide el ángulo, ¿de acuerdo? Si lo habéis visto alguna vez por curiosidad. Bueno, pues dice, se sitúa un teodolito, ¿vale? De 1,20 m de altura, es decir, yo tengo aquí como una especie de palo que mide 1,20 metros, que está a una distancia de 20 metros de la torre, pues aquí tengo mi torre y de aquí a aquí nos dice que hay 20 metros y se forma el ángulo que mide con la parte más alta, es decir, de aquí a aquí, este ángulo, ¿vale? Y da 48 grados y 30 minutos. Bueno, no pasa nada. Nos pide calcular la altura de la torre. Eso nos pide calcular toda esta altura de aquí. Evidentemente lo que vamos a hacer es calcular la altura del triángulo que se forma, que va a ser x, de aquí a aquí, y ya le sumaremos el 1,20 metros, que es lo que mide pues ese teodolito que han puesto, ¿vale? Entonces fijaos, en resumidas cuentas, ¿qué información tengo? Dibujo el triángulo, súper fácil para que lo veáis. Tengo el ángulo que nos están dando aquí, que es de 48 grados 30 minutos, y me dicen que de aquí a aquí hay 20 metros y me piden x. Entonces, ¿qué usaría? Seno, coseno, tangente de ese ángulo. Pues ya sabéis, si yo me pongo aquí, ¿qué información tengo? 20, que hace referencia al cateto adyacente. ¿Y qué me piden? X, que hace referencia al cateto opuesto. Pues la fórmula que me relaciona esas dos es otra vez la tangente. Tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el adyacente. Si cojo valores, pues esto sería tangente de 48 y 30 es igual a x partido de 20. Si despejo, x es igual, el 20 pasa multiplicando por la tangente de 48 grados 30 minutos. Cogemos la calculadora, ¿vale? Hacemos directamente 20 por la tangente de 48, le doy a la tecla para que sepa la calculadora que son grados, 30 y le doy a la tecla para que sepa que son minutos, ¿vale? Aunque salga lo mismo, él lo está entendiendo.
lo resolvemos y nos dice que eso mide 22,60 metros. Pero eso es lo que mide la X y nos está pidiendo la altura total de la torre. Tendré que sumarle el 1,20, ¿vale? del aparato de medición que han utilizado, el teodolito, y eso nos da 23,80 metros, que si buscamos y comprobamos el resultado, 23,81 metros, ¿vale? Perfecto, fácil también. Vamos a otro más. Dice 7. A la altura de un poste, sabiendo que desde cierto punto se ve bajo un ángulo de 14 y si me acercamos 20 metros bajo un ángulo de 18. Es el mismo de antes hecho de otra manera, ¿vale? Es decir, es que este es muy típico. Tengo por aquí algo que tiene una altura, no sé lo que hay. Primero cojo y lo mido de una forma, 14 grados. Luego un acerco o lo que sea, 20, y lo mido de otra y nos dice que hay 18 grados. No sé si es el mismo. Esto sería X, ¿vale? Bueno, aquí no lo he llamado así. No me acuerdo, la verdad, lo acabo de hacer, pero no me acuerdo si son las mismas medidas. 14 y 18, si no son las mismas, lo repetimos. 28 y 40, ¿vale? Pues no son las mismas, lo repetimos y así lo calculamos y no pasa nada. Así suena más. Pues nada, ya habéis visto el procedimiento. Como la hipotenusa no se utiliza para nada, ¿vale? Yo tengo aquí dos triángulos. El primer triángulo me dice que tiene un ángulo de 14 grados y sé que todo el triángulo mide su cateto adyacente 20 más y. Quiero calcular X. Y luego tengo otro triángulo que tiene un ángulo de 18 grados y en este caso sé que esto mide Y y que esto mide X. Ya hemos visto que lo que me interesa es usar las tangentes. Tangente de 14 grados sería igual al cateto opuesto X entre cateto adyacente o contiguo, como queráis llamarlo, y la segunda ecuación que tengo es que la tangente de 18 grados es igual al cateto opuesto X partido de contiguo. Y voy a hacer las tangentes para quitarme, como antes, el tener que estar escribiendo todo el rato tan, ¿vale? Y no tener que estar escribiendo tanto, no es lo idóneo, pero bueno, como el vídeo se trata de que aprendáis a aplicar esas razones, me interesa más. Por ejemplo, voy a usar ahora, venga, vamos a hacer 3 decimales, ¿vale? La tangente de 14 da 0,249, pues 0,249 es igual a X partido de 20 más Y. La tangente de 18 con 3 decimales aproximándolo me da 0,325, que es igual a X partido de Y. Quito este momento para tener sitio. Despejamos. X es igual a 0,249 por 20 más Y. Y por aquí abajo X es igual a 0,325 Y. Así que al hacer la igualación, sigo aquí abajo, me sale que 0,249 por 20 más Y es igual a 0,325 Y. Quitamos paréntesis. Me lo traigo para acá. 0,29, 0,249. Lo multiplicamos por 20 para quitar ese paréntesis. Y me sale 4,98. Vale, he hecho esta operación. Multiplico por aquí, pues nada. 4,98 más 0,249 Y es igual a 0,325 Y. Esta Y pasaría para allá restando. 4,98 es igual a, ahora recta, ¿vale? 0,325. 325 Y menos 0,29. 0,249 Y, pues lo hacemos. 0,325 menos 0,249. Eso me sale 0,07. Por lo tanto, 4,98 es igual a 0,076 Y. Despejamos la Y, que pasa dividiendo el valor que está multiplicando. 4,98 entre 0,076. 4,98 entre la respuesta que me ha dado. Y me sale que la Y vale 65,52 metros. Calculamos la X, la tenemos aquí, que era simplemente multiplicar ese valor
por 0,35 por 0,325 y me dice que la altura aproximadamente es de 21,29 metros. Por la aproximación que he hecho no saldrá tan exacto, ¿vale? 21,29, 21,43, ¿de acuerdo? Pero está bien, sabéis que en trigonometría el aproximar suele producir bastante error relativo. Vamos con el siguiente, dice, dos individuos A y B observan un globo que está situado entre ellos y un plano vertical que pasa por ellos. O sea, tengo una persona que está aquí en A, otra persona que está aquí en B, un globo y por aquí me dice que pasa así, como una línea que me está asegurando que cuando haga así tenga mis triángulos rectángulos, ¿vale? Me dice, los dos individuos están situados a 4 kilómetros, o sea, me están diciendo que de aquí a aquí hay 4 kilómetros. Los ángulos de observación son 46 y 52 grados, es decir, me están diciendo que si me pongo aquí, ¿vale? Esto mide 46 grados y esto mide 52 grados. ¿Qué me pide? Pues hallar la altura del globo, X, y la distancia a cada observador. Vale, pues si yo por ejemplo digo que la distancia de aquí a aquí es Y, esta distancia del centro del globo a B va a ser de los 4 kilómetros que hay, le resto esa medida de Y. Es decir, si esto por ejemplo me da 3, pues este estará a 4 menos 3, 1. Y a partir de ahí empezamos como siempre, ¿vale? Es decir, otra vez nos tendremos que dar cuenta que estas hipotenusas, que son las que forman los dos triángulos rectángulos, no las tengo ni las sirven para nada y me las piden, con lo cual no puedo usar el seno y el coseno y lo que voy a utilizar son las tangentes. Empezaréis a dar cuenta que la tangente es una de las razones trigonométricas más utilizadas. Venga, empiezo. La tangente de 46, si me posiciono aquí, va a ser igual al cateto opuesto entre el adyacente, es decir, X entre Y. Y si me pongo en el ángulo de 52, la tangente de 52 grados va a ser el cateto opuesto, X entre el cateto adyacente, que es X menos Y. Bueno, y esto ya estamos empezando a estar cansados de hacerlo. Así que vamos a eliminar esas tangentes para tener operaciones rápidas. Venga, tangente de 46, vamos a ir utilizando 3 decimales. Tangente de 46 nos da 1,036 y lo aproximo, 1,036, como he dicho 0, es igual a X partido de Y. Y la tangente de 52, lo mismo, tangente de 52 me da, si lo redondeamos, 1,28, 1,280. X partido de, bueno, X menos Y, no sé por qué he puesto X menos Y, era 4 menos Y, ¿vale? La distancia 4 menos Y. Pues despejamos, esto es muy fácil, la Y pasa multiplicando, 1,036 Y es igual a X. Esto es igual, pasará multiplicando, 1,280 por 4 menos Y es igual a X. Quitamos la calculadora. Vamos a hacer igualación, porque es el que mejor veo en este momento, ¿vale? Ya están despejadas las X, así que es súper rápido. 1,280, 4 menos Y. Quitamos el paréntesis, parte izquierda no hago ningún cambio. Parte derecha, 1,280 por 4. Vale, lo tengo escrito de antes. 5,19, realmente si lo redondeo como estamos haciendo, 5,20 menos 1,280 por Y, pues 1,280 Y. Transponemos, eso pasará a otro lado sumando porque estaba restando. 1,036 Y más 1,28 Y es igual a 5,20. Así que lo sumamos. 1,036 más 1,280 me da 2,316 Y, que es igual a 5,20, así que si pasa dividiendo 5,20 entre 2,316, 5,20 entre 2,316 me da 2,24 kilómetros, eran metros, kilómetros. ¿Vale? Eso es lo que vale la Y. Aprovechamos para calcular lo que vale la X, que lo tenemos puesto aquí. La X lo que hay que hacer es coger y multiplicar ese valor por
1,036, pues aprovechamos que lo tenemos aquí recién calculado, por 1,036, y eso me da 2,32 kilómetros. Si os fijáis en los datos que he hecho, la X estaba haciendo referencia a la altura, ¿vale? 2,32, 2,29 por el redondeo que había hecho, y luego Y en mi caso era la separación respecto al punto A, ¿vale? Pues respecto al punto A nos ha salido que daba 2,24, 2,91, ¿vale? Y si restábamos a 4, pues tenemos lo que tenemos. No sé si estará bien hecho ese cálculo, 2,91, esto sí está bien hecho. Bueno, y el último, creo que he puesto uno más. Este es un poco diferente. No, este es normal. Son 10, el 10 es un poco diferente. Vale, el 9, como es... Bueno, no, este es distinto. No es distinto, lo vamos a hacer. Pensaba que era igual de tangentes, pero no. Dice, para calcular la altura del edificio, ¿vale? PQ, queremos calcular esa altura de ahí. Vamos a cambiar de color, que ese no se ve bien. Vamos a poner un rojo. Aquí. Entonces nos dicen, para calcular la altura de ese edificio, una altura nos está diciendo del edificio, se hace referencia aquí, a esta altura de aquí. Hemos medido los ángulos que aparecen en la figura. Sabemos que hay un funicular, ya sabéis, los ascensores que suben para ir de S a Q, cuya longitud es de 250. Ahí a la altura de PQ, ¿vale? Tenéis aquí todos los datos, el funicular 250 y los ángulos 30 y 10, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tengo dos triángulos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el amarillo. El amarillo, si cojo los datos del amarillo, me están diciendo que este lado de aquí, que es la hipotenusa, porque está enfrente del ángulo 90 grados, mide 250 metros, y que el ángulo es de 30 grados, ¿vale? Que forma, con lo cual, de este triángulo puedo calcularlo todo. Pues si esto lo llamo X y esto lo llamo Y, ya lo tengo. ¿Por qué? Porque sé que si el ángulo es 30 grados, ¿vale? Y si la hipotenusa, ya puedo sacar cualquiera de los valores que me interesen. Por ejemplo, si me calculo el seno de 30 grados, sería igual al cateto opuesto, que en este caso es Y, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es 250. Y si utilizo el coseno de 30, yo sé que el coseno de 30 es igual al cateto adyacente, X, dividido entre la hipotenusa, que es 250. Con lo cual puedo despejar, por ejemplo, la Y aquí arriba y decir que Y es igual a 250 por el seno de 30, ahora lo haremos, y la X va a ser igual a 250 por el coseno de 30. Lo hacemos en un momento. 250 por el seno de 30, 250 por seno de 30 me da 125, estamos trabajando en metros, pues 125 metros, mientras que 250 por el coseno de 30 me da 216,5 metros. Bien, entonces fijaos lo que acabo de calcular con eso. X e Y, o sea, yo sé, en este dibujo de aquí, esto de aquí es lo que mide Y, ya sé lo que vale, y esto de aquí abajo es lo que mide X, que es lo que más me interesa ahora mismo, que es 216,5. ¿Por qué es lo que digo que es lo que más me interesa? Porque todavía no he usado el otro triángulo, pero si ahora yo quiero usar el otro triángulo, y por ejemplo vamos a hacer con verde, el otro triángulo sería este de aquí, el que va de aquí a aquí, ¿vale? Si me copio los datos, vamos a bajar un poco para tener sitio, yo ya sé lo que mide esa base. Esa base mide lo mismo que X, es decir, yo sé que esto mide 216,5 metros, ¿vale? Y también sé lo que mide la Y. La Y nos hemos calculado antes, que nos salía, lo pongo que lo veáis, está arriba, 125 metros, ¿vale? Pero fijaos que 125 metros es un trocito que llega hasta aquí. A mí lo que me están pidiendo para calcular es esto de aquí, ¿vale? PQ. Pero esta medida ya la conozco. Y más importante aún, sé el ángulo entero. El ángulo entero, pues evidentemente 10 hace referencia a este trocito pequeño. Es decir, el ángulo entero es 30 más 10, 40 grados. Entonces, súper fácil, ¿vale? Yo puedo, si me pongo en este ángulo de 40 grados, y puesto que sé el cateto adyacente, ver lo que mide el cateto opuesto, ¿vale? Es decir, yo puedo decir que con la tangente de 40 es igual a ¿qué? Al cateto opuesto, que es X más 125 dividido por lo que mide el adyacente,
216,5 y por lo tanto ya sabré lo que mide X, ¿vale? En este segundo caso, a lo mejor sería mejor llamarlo Z para no mezclarnos, como hemos usado aquí ya, Z, que es realmente lo que me está pidiendo el ejercicio. Pues nada, como siempre, voy a hacer la tangente de 40 para quitármela, para no tener que estar arrastrando, escribir la palabra tangente. Me sale 0,839, pues 0,839 por este 216 pasará multiplicando, 0,5 tiene que ser igual a Z más 125. Ese Z pasaría para el lado contrario, transponiéndose y restando. Me voy aquí a la derecha, así que Z es igual a 0,389 por 216,5 menos 125. Vale, pues lo hacemos en un momento. Lo multiplico por 216,5 y a lo que me dé le resto 125 metros. Y me sale que aproximadamente la altura que quiero calcular es de 56,67 metros. Que si comprobamos, a ver dónde lo tengo, vuelve. Si comprobamos, nos sale efectivamente, ¿vale? 56,67 metros. Perfecto. Y ahora sí, vamos al último, que este lo he puesto un poco trampa, no una trampa, sino un poco ejemplo del error típico que tenéis muchas veces. Fijaos, está todo dibujado, ¿vale? Pero dice del faro F se observan los barcos A y B, ahí tenéis el dibujo. Este podría ser, por ejemplo, el barco A y el barco B. Cambiamos otra vez a rojo, que se verá mucho mejor, ¿vale? El barco A está a 5 kilómetros de la costa, aquí nos lo dicen, 5 kilómetros de la costa. El B está a 3 kilómetros de la costa. Calcula con los datos la distancia entre los barcos. O sea, me está diciendo que calcule la distancia entre el barco A y el barco B. ¿Y cuál es el fallo típico que hacéis cuando veis este tipo de cosas? Pues que presuponéis que este triángulo de aquí, es el que estoy marcando en rojo, es un triángulo rectángulo, porque parece que es un triángulo rectángulo, pero en ningún momento nos indica nada de eso. Entonces no podéis suponer que eso es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Está claro que hay otros triángulos rectángulos. Vuelvo a dejar en rojo lo que nos están midiendo todo el rato, esa línea que hay ahí, de A a B, la distancia que nos pide. Entonces vamos a ver qué triángulos rectángulos puedo utilizar. A ver, claramente yo tengo aquí un triángulo rectángulo que es este de aquí a aquí. Ese sí forma un ángulo de 90 grados porque el ejercicio nos está diciendo. ¿Qué voy a poder calcular con ese triángulo? Pues voy a poder calcular tanto esta base de aquí abajo, A, como este lado de aquí, B, lo que sería la hipotenusa. También cambiamos el color para que se vea mucho más claro, otro triángulo rectángulo que puedo intentar calcular, que sería este de aquí, el que se forma de aquí a aquí, ¿vale? ¿Qué información podría sacar de ahí? Pues este trozo de aquí abajo que realmente no me sirve de nada. Y este trozo de aquí arriba que sí me sirve, ¿de acuerdo? Porque el 5 ya lo tengo. Sí me sirve, ¿por qué? Porque el triángulo que yo necesito para poder resolver este ejercicio, os lo voy a marcar por ejemplo en negro, es este de aquí. Yo necesito de alguna manera este triángulo, que os he dicho al principio que no era rectángulo. Y tengo que sacar cuanta información pueda, lo voy a jugar por aquí abajo, ¿vale? Para poder resolverlo. Realmente lo único que quiero resolver es AB, es esta distancia de aquí. Voy a llamarlo por ejemplo D de distancia, eso es lo que me interesa. Pero claro, no puedo empezar así a lo loco porque no puedo calcular cosas que quiero. Entonces, a ver, para calcular ese lado de ahí, como no es rectángulo, me va a tocar de alguna manera calcular esta altura, ¿vale? Para que cuando calcule esa altura tenga dos triángulos rectángulos. Es decir, borro todo esto que he hecho aquí en el dibujo, la marronería. Yo necesito de alguna forma poder calcular esta altura, ¿vale? Porque una vez que calcule esa altura, probablemente ya tendré información, porque hemos visto que este lado de aquí se puede calcular y este lado de aquí se puede calcular. Voy a tener muchos datos que me aporten información. Entonces vamos a empezar trabajando por colores, ¿vale? Repito, mi objetivo es calcular D, pero para calcular D necesito trabajar con triángulo rectángulo. Como no lo es, no me asegura el problema. Cojo el triángulo rectángulo, trazo una altura y a partir de ahí ya tengo dos triángulos rectángulos, ese y ese, y podré intentar aplicar Pitágoras, teorema de altura, cateto, lo que me interese, ¿vale? Entonces vamos a trabajar por colores. Ya teniendo claro lo que queremos, que es D todo el rato, la distancia A y B. Vamos a empezar por colores porque así lo vais a entender mejor. Venga,
Me fijo en los ángulos que tengo. Vamos a empezar con el de 21 grados, con este triángulo de aquí. Y me lo dibujo aquí. Fijaos los datos que tengo. Los datos que tengo es que este ángulo es de 21 grados y que esto mide 3 kilómetros. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular X, porque X va a ser esa base del triángulo. ¿Vale? Pues es súper fácil. ¿Qué representa el 3 respecto al 21? El cateto opuesto. Y la X, la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto? El seno. Yo sé que el seno, vamos a poner lo que se vea bien, que he cogido por el círculo, que el seno de 21 tiene que ser igual a 3, cateto opuesto, entre la hipotenusa. Así que si despejo, la hipotenusa, ¿vale? Va a ser igual a 3 partido de el seno de 21. Vale, pues cogemos calculadora. 3 partido, 3 dividido del seno de 21. El seno de 21 me sale 8,37. Vale, ya resuelto ese primer lado, 8,37 kilómetros, no metros. Es lo que mide este trocito de aquí abajo, ¿vale? 8,37. Esta aquí de aquí. Bien, ahora voy a ver qué puedo sacar con el otro triángulo. Y voy a borrar esto, o vamos a cambiar el color mejor, más que borrar. Cambiamos otra vez a color verde. Y vamos a utilizar este otro triángulo que tengo aquí. ¿Vale? Si os dais cuenta, me lo dibujo aquí. Los datos que tengo son que el ángulo ahora es de 43 grados, que mide 5 kilómetros, no nos dice el problema. ¿Y qué voy a intentar calcular? Y lo que mide aquí, ¿por qué Y? Porque Y hace referencia a lo que mide ese lado de ese triángulo, ¿vale? De aquí a aquí. Así que lo mismo, tengo que un ángulo de 43 grados sé su cateto opuesto y sé la hipotenusa. Así que estamos otra vez con que la razón que me interesa utilizar es el seno. Seno de 43 es igual al cateto opuesto 5 entre Y. Y si despejamos, Y será igual a 5 partido de el seno de 43. Cogemos la calculadora y hacemos 5 dividido de seno de 43. Y eso nos da 7,31. Es decir, 7,33 metros, perdón, es lo que me está midiendo este trozo de aquí. 7,33 metros, ¿vale? Este trocito de aquí. Recordamos, quiero calcular D. Todavía no tengo información suficiente porque no es un triángulo rectángulo. Si hubiera sido un triángulo rectángulo, hubierais dicho D es un cateto, hipotenusa menos cuadrado menos cateto al cuadrado y resuelvo, pero no es así. Tengo otro triángulo más que todavía no he utilizado y voy a borrar así todo lo que he hecho aquí. ¿Cuál es ese triángulo que todavía no he usado? Vuelvo a usar el color rojo para que lo veáis mejor. Pues fijaos, es precisamente este triángulo que estamos utilizando, que se corresponde, hemos dicho, con este triángulo de aquí. Entonces fijaos, si hemos trazado esa altura, que sabemos que esa altura va a formar un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y por lo tanto voy a tener un triángulo rectángulo. Yo, si lo dibujo aquí, tal y como está aproximadamente, ¿vale? Esta altura de aquí, así. Fijaos que tengo otro triángulo más que va así y que sea la medida del ángulo. ¿Por qué? Porque si a 43 grados le resto 21, lo que tengo es un ángulo de 22 grados. Es decir, este ángulo de aquí es de 22 grados. Y ahora ya sí que puedo calcular esta altura, que es la que me interesa. Porque cuando calcule esa altura, todo lo demás de este triángulo de aquí lo puedo resolver. Entonces, ¿qué medida sé que me interesa? Sé que me lo voy a poner aquí otra vez, otro triangulito más, la parte izquierda, ¿vale? Con datos para que veáis claro lo que estoy haciendo. No pasa nada si dibujáis muchos triángulos, es bueno, al revés, nos proporciona información importante. A ver, que no se me vaya, vale. Entonces, si me fijo en la parte izquierda, ¿qué información podría sacar? A ver, pues si esto es 22 y esto es 7,33, para sacar lo que mide esta base de aquí, ¿vale? Lo puedo hacer, porque ¿qué significa que mide este trocito de aquí, esa z que estoy intentando calcular? ¿Vale? Lo pongo un poco para abajo para que lo veáis mejor. 8,37. Esta z de aquí que estoy intentando calcular, pues esa z respecto a este triángulo
rectángulo, como el ángulo es de 22 grados, es que el coseno del cateto contiguo. Es decir, yo puedo decir que el coseno de 22 grados es igual al cateto contiguo, que es z, dividido entre la hipotenusa, que es mi 7,33. Con lo cual lo puedo despejar y decir, vale, z es igual a 7,33 por el coseno de 22. Cogemos la calculadora, 7,33 por el coseno de 22, y eso me sale que z mide 6, lo redondeamos, 6,8, ¿vale? 6,80, 6,8 kilómetros. Y ya prácticamente terminado. ¿Por qué? Porque si yo sé que z mide 6,8, es decir, si de aquí a aquí esto mide 6,8, yo ya sé lo que mide esto de aquí a aquí, porque puedo restarlo. Lo único que tengo que hacer es restarle a 8,37 el 6,8. Pues nada, si a 8,37 le resto el 6,8, me está diciendo que ese lado mide 1,57. Este trocito de aquí. Es decir, lo dibujo aquí, el triángulo de la derecha, el que me queda, ese de aquí. ¿Qué información tengo? Pues tengo que esto mide 1,57. D es lo que quiero calcular desde el principio. Sé que es un ángulo de 90 grados. ¿Qué me faltaría? Pues lo que mide esta altura. Pero es que eso también lo puedo calcular utilizando ese ángulo de 22 grados, porque la altura es el cateto opuesto de ese ángulo de 22 grados, con lo cual yo podría decir que el seno de 22 grados es igual a la altura, ¿vale? Cateto opuesto, partido de la hipotenusa, que es 7,33. Si despejamos, h es igual a 7,33 por el seno de 22. Así que si lo hacemos, calculadora, ya estamos acabando, sé que este es complicado. Bueno, complicado, digamos que es largo porque hay que pensar un poco, todos los triángulos ponerlos bien, etcétera, etcétera. Me sale que mide 2,74, 2,75 si lo redondeo, kilómetros. Así que si yo sé que esto mide 2,75 y quiero calcular D, aquí no tengo ángulos de ningún tipo, pero sí que sé que eso es un triángulo rectángulo entre la hipotenusa, pues la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pitágoras, que estáis hartos de usarlo. Así que lo que es lo mismo, despejaríamos haciendo la raíz cuadrada de ese valor. Lo hacemos ya directo. Raíz de 2,75 al cuadrado más 1,57 al cuadrado. Y nos dice que la distancia que estamos buscando todo el rato es de aproximadamente 3,2 kilómetros. Comprobamos que está bien, puede ser que se me haya ido un dedo o dato o lo que sea. No, 3,16, 3,2. De hecho, si no hubiera redondeado, fijaos que con la calculadora 3,16 es exactamente lo que daba, ¿vale? Entonces, sé que este os costará ver el vídeo despacio, ¿vale? Lo más importante es que no cometáis el error, os lo digo siempre en clase, ¿vale? No cometáis el error de que, como veo una figura, que cuando la 1 me da la sensación de que se forma un ángulo de 90 grados, ¿vale? Hay un triángulo rectángulo, ¿no? Eso lo tiene que indicar el ejercicio de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues muchas veces gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis, si os gusta, le dais al like para que lo sepa, y si pensáis que puede ser útil a cualquier persona, por favor compartirlo, que es súper importante para todos, ayudarnos. Gracias y hasta el siguiente.